Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Barry Diller y la familia Agnelli. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana se ha caracterizado especialmente por el revuelo político que ha habido en España e Italia y la verdad es que los mercados bursátiles eso lo han notado y si bien es difícil hacer una predicción, bueno, está claro que oportunidades habrá de comprar compañías interesantes, pero la verdad es que yo no me atrevo a hacer ninguna predicción. Por otro lado, esta semana también presentaba su plan quinquenal Fiat, que, bueno, para los que no lo conozcan, pues Fiat ha sido, creo que en el sector de automoción, la empresa que más se ha revalorizado en los últimos 5 años, con múltiples spin-offs, como pueden ser Ferrari y otras futuras spin-offs que va a haber. Y el 1 de julio se presentó el plan para los 5 siguientes años y ya vislumbrándose la retirada de Sergio Marchionne, que probablemente es una de las figuras más icónicas en todo el sector. Repasando las menciones que se han hecho aquí, que he hecho yo en este podcast, hay que decir que SoftBank invirtió 2,2 mil millones de dólares en el coche autónomo de GM y eso, bueno, habíamos hecho bastantes menciones a esto previamente en el podcast y la verdad es que tan mal encaminados no estábamos, ya que SoftBank es una de las principales empresas que invierten en tecnología en el mundo y ha invertido en ese coche autónomo. Y por otro lado, también decir que los últimos capítulos había mencionado varias plataformas chinas y bueno, ha estado muy centrado el podcast en ello y la verdad es que muchas de estas empresas están yendo de precio, como pueden ser Momo y otras como Ichi, que mencioné la semana pasada en relación a Baidu. Y la verdad es que está siendo espectacular la revalorización, lo cual no sé hasta qué punto me parece razonable, porque precisamente estas compañías más pequeñas son las que menor ventaja competitiva tienen, es decir, son las más jóvenes y por lo tanto las que más probabilidad de ir a la bancarrota tienen comparadas con las grandes empresas chinas que es más difícil que sufran. Y por otro lado, al ser empresas en el extranjero, siempre hay que tener cuidado con que a uno no le timen, básicamente. Y bueno, cuanto más pequeño es una empresa, pues es más fácil que bueno, haya problemas de este tipo, especialmente en geografías como puede ser la China. Así que, bueno, tampoco me gusta hacer predicciones, pero lo razonable parece ser que de la misma forma que Ichi ha multiplicado por 2 en 2 meses, pues de alguna forma eso se acabe revirtiendo en el corto o medio plazo. Por último, también quería mencionar el informe de Kleiner Perkins sobre las tendencias de Internet. Es un informe básicamente de 300 transparencias, 300 slides, donde aparecen múltiples gráficos de hacia dónde va el mundo, básicamente en cuanto a Internet y tecnologías. Y a mí tengo que admitir que estas cosas me encantan y bueno, la verdad es que se me hace muy muy ameno ver estas transparencias y se saca información tan valiosa o tan curiosa de alguna forma como que los smartphones ya la venta no crece. Es decir, hemos llegado a tal punto que ya no hay crecimiento en venta de smartphones y probablemente en el futuro veamos decrecer este número. Es decir, la gente cada vez tiene los móviles para más años, el desarrollo de los móviles es cada vez menor y por lo tanto este mercado que de alguna forma parece tan atractivo y de tanto crecimiento, bueno, pues a partir de ahora parece que no va a crecer más. Otros muchos datos interesantes como
la publicidad y su distribución en diferentes plataformas, como puede ser radio, televisión, ordenador, móvil. Ves tanto el tiempo que la gente pasa en esto, en televisión o en ordenador, y además el gasto en publicidad en ellos y cómo las cosas pueden cambiar de tendencia y los diferentes potenciales que hay. Además, el informe menciona la penetración de Internet a nivel mundial, que todavía es de un 49%, es decir, todavía queda mucho por recorrer. Y además que dentro de esta penetración de Internet, las redes sociales todavía están a un 33% de la población, que es muy poco. Y también vemos otros datos, como puede ser el PIB de los diferentes países y cómo los países que se están desarrollando, como pueden ser India o China, pues cada vez tienen una mayor parte de todo lo que es el PIB mundial. Ahora ya me gustaría pasar al tema de este episodio, que, bueno, básicamente trata de holdings. Pero relacionado con ello, querría hacer una puntualización en cuanto a la valoración de suma de las partes, ¿vale? Porque creo que cuando alguien hace suma de las partes de una empresa, tiene cierto peligro. Es decir, me gusta bastante, personalmente, el poder desgranar una empresa y dividirla en partes, y eso me hace más fácil que pueda entender esas partes y valorarlas por separado. Sin embargo, eso tiene ciertos peligros, porque lo que yo noto, lo que yo veo, es que es habitual inflar valoraciones si se utiliza este método, porque muchas veces hay segmentos que pierden dinero y decimos, bueno, pues este segmento pierde dinero, pero por eso lo valoramos como 0. Bueno, pues esto puede ser no adecuado, ya que, bueno, puede que un segmento pierda dinero y siempre pierda dinero y no haya, visibilidad de que eso se monetice. Y por lo tanto, alguien que hace suma de las partes tiene que estar dispuesto a valorar negativamente una de esas partes. Eso no quiere decir que un segmento que pierda dinero valga negativo. Hay que hacer un pequeño análisis o un análisis profundo de si ese segmento alguna vez va a retornar flujos de caja. Y si es verdad que va a retornar flujos de caja, pues ya hay poder hacer una valoración de cuánto vale esa parte que está perdiendo dinero. Sin embargo, lo que suele ser habitual es valorar en 0 todo lo que pierde dinero y entonces, claro, evidentemente, pues la valoración queda bastante inflada. Además, yo creo que la suma de las partes es más útil para tener una idea orientativa de la valoración y yo no usaría el número que sale de ahí como mi valoración final. Además de que, como tenemos todos estos segmentos, muchas veces eso, por mucho que la valoración que nosotros le demos sea correcta, eso nunca se va a reflejar porque si no hay spin-off, si no hay recompras de acciones, eso pues nunca se verá reflejado y es probable o es posible al menos que ese descuento que nosotros veamos pues se mantenga en el tiempo. Sin embargo, creo que la suma de las partes puede ser valiosa hasta cierto punto en la valoración de los holdings y especialmente cuando se toma el net asset value frente a la capitalización de mercado de una empresa. Un holding per se es un número de empresas que se agrupan en otra empresa matriz que, bueno, puede cotizar. Y entonces lo que se puede hacer es valorar cada una de estas empresas separadas que pueden estar cotizadas y de esta forma extraer el net asset value de ese holding. A veces lo que ocurre es que la capitalización de ese holding es menor a la suma de los activos que tiene, lo cual es muy atractivo. Otras veces es posible incluso que
haya cierto premium del holding. Es decir, si yo pienso que el manager o la persona que administra ese holding es muy buena, bueno, pues estaré dispuesto a pagar más de los propios activos que ella tiene. De alguna forma, yo como lo veo, es que un fondo de inversión incluso es una especie de holding, pero en vez de descuento tiene un premium, porque uno cuando invierte en un fondo de inversión compra las empresas que ese fondo tiene y además piensa que el administrador es muy bueno y por lo tanto está dispuesto a pagar esas comisiones que ellos tienen. En las compañías cotizadas lo habitual es que haya descuento, si bien es verdad que a veces sí que hay premiums. Y es razonable que haya descuentos, porque normalmente una persona quiere comprar una compañía. Si vienen más compañías, bien, pero realmente lo que una persona querría hacer es comprar compañías individuales. Es por ello que muchas veces al valorar se le da un 10% de descuento, por ejemplo, a los holdings y se toma ese 10% como descuento razonable. Pero el segundo punto, además del descuento, creo que hay que tener en cuenta el management que hay, las personas que administran ese holding y poder asignar ese descuento en relación a esas personas que administran esa empresa. Además, un tercer punto que creo que hay que tener en cuenta es si ese holding va a hacer spin-offs o ventas o recompras de acciones. Porque, claro, si es verdad que hay un descuento, será más fácil que eso se vea reducido si hay spin-offs, si hay ventas. Al final, cuando decimos que hay descuento, es que realmente esa empresa sería capaz de tener más dinero que la propia capitalización. Por lo tanto, todo lo que contribuya a hacer líquido esa diferencia, pues contribuirá a la realización de valor y cerrar ese descuento. Y hay que tener en cuenta como cuarto punto también si va a estar sujeta ese holding a impuestos, que siempre puede ser una de las razones por las que haya ese descuento y ese descuento sea razonable. Pero quizás el punto que querría destacar yo y que me parece muy importante es intentar reducir la importancia del descuento, que es muy importante, y centrarse en si me interesan esas empresas o no. Es verdad que cuando uno compra un holding espera que ese descuento se cierre, pero es posible y es bastante habitual que ese descuento pues casi nunca se cierre o perdure en el tiempo, incluso se amplíe. Bueno, no es una cosa segura. Por lo tanto, quizás el punto más importante en la compra de una empresa como estas es si me interesan las partes. Analizar muy bien esas empresas que tiene ese holding y ver si me interesan y si es verdad que me interesan, bueno, pues puede ser una buena ocasión de tenerlas con un precio menor. En resumen, estos son los puntos que yo quería destacar, que son cuantificación del descuento, cuánto es exactamente, el management, es bueno o no y qué descuento sería razonable que tuviera. Punto 3, realización de valor. Va a haber spin-offs, ventas, recompras. Cuarto, ¿hay impuestos que pueden afectar? ¿Y cómo afectaría esto al descuento? Y finalmente, quizás el punto más importante, las partes. ¿Me interesan o no? Esto sería un poco el resumen del lado teórico. Y como entiendo que tampoco voy a sentar cátedra en la valoración de los holdings, creo que la gente querrá escuchar pues, casos que hay hoy en día de holdings interesantes. Voy a mencionar algunos y voy a analizar un poco uno con un poco más de profundidad. Y quizás
un holding muy conocido es el de Exor, que es propietario de Fiat en parte, de Ferrari en parte, de Juventus y otras empresas. Y la verdad es que siempre ha sido una empresa muy mencionada. Por ejemplo, Greenwood Investors siempre dice que es una empresa que querrían tener para siempre y no vender nunca. Y la verdad es que cotiza con un descuento importante. Al final, el net asset value es de 23.000 millones y la capitalización de mercado son 15.000 millones. Así que, bueno, además hay una familia, la familia Agnelli, que controla ese holding. Por lo tanto, siempre es una empresa a tener en cuenta. Otra muy conocida, especialmente ya se está haciendo una vieja conocida en el mundo value español, que es Naspers, que tiene el 31% de Tencent, que probablemente ha sido la inversión en capital riesgo más rentable de la historia. Es decir, invertir en Tencent en 2003, 2002, vamos, ha sido, no sé si un ticket de lotería, pero realmente lo hicieron muy bien. Y si su parte de Tencent pues vale unos 148.000 millones de dólares, la capitalización de Naspers es de 111, 112, lo cual hace que el descuento sea muy interesante. Y al final siempre hay una razón por la que existe este descuento. En este caso Naspers cotiza en Sudáfrica. Bueno, pues Sudáfrica tiene sus propios líos políticos que son difíciles de prever. Si bien es verdad que Naspers está en las Islas Caimán. Y bueno, son temas que hay que analizar. Y por último, otra de las compañías que quería mencionar, y ya como no suelo hacer mención a muchas compañías españolas, quería mencionar que Corporación Financiera Alba tiene un net asset value de 70 euros por acción y cotiza a 50. Y bueno, como he dicho, siempre hay que ver qué empresas tiene. Y por ejemplo, Alba tiene a Acerinox, BME, CIA Automotive, Ebro Foods, Euskaltel. Y como digo, cotiza con cierto descuento y son cosas a tener en cuenta si alguien quiere invertir en holdings. No voy a mencionar a más holdings de forma superficial, pero bueno, si alguien quiere saber más, pues puede mirar casos como el de Altava con Alibaba, luego está Monsanto y otras muchas empresas. Pero quizás estudiando estos holdings me ha parecido interesante. Quizá esta compañía que no se sigue mucho en cuanto a España, pero realmente me ha parecido una compañía que merece la pena ser vista con un poco más de profundidad. Y esta es IAC. IAC tienen cartera compañías como puede ser Angie Home Services y Match.com, además de otras más que ya mencionaremos, pero históricamente ha sido la compañía que formó Expedia y compañías como TripAdvisor, Live Nation, es decir, ha sido capaz de generar muchas spin-offs y muchas empresas realmente buenas. Y de hecho, esto no es tan fácil verlo en la cotización de la acción, ya que, bueno, con estos spin-offs no es fácil encontrar la rentabilidad real de la acción. Si buscamos el total return de Interactive Corp, o sea, IAC, veremos que en unos 23 años o así ha sido capaz de multiplicar por 116 veces el valor, lo cual no está nada mal. Y quizás, si ya en el anterior episodio mencioné que estaba intentando encontrar inversores, ya no los clásicos que lo habían hecho muy bien en 1970 y así, sino que estaba intentando buscar inversores actuales realmente buenos. Y la verdad es que de casualidad encontré a Zhang Lei en el caso anterior de Hill House Capital, y en este caso también de pura casualidad
he encontrado a Barry Diller, que creo que se merece, después de ver esta rentabilidad espectacular, también ser añadido a esta lista de inversores especiales y de alguna forma inversores modernos realmente buenos. Además, lo ha hecho de una forma muy empresarial, porque realmente IAC compra otras empresas y luego influye en ellas. No es un simple inversor, sino que maneja el rumbo de esas empresas subyacentes e intenta mejorarlas. Y luego, pues, acaba haciendo spin-offs o no. Entonces, ¿qué hace IAC? IAC lo que hace es comprar empresas que ellos consideran premium, pero quizás tampoco están tan bien valoradas por el mercado, pero empresas muy buenas, siempre relacionadas con Internet, donde tienen una posición competitiva muy buena. Siempre compra el player número 1 de ese mercado y son negocios muy, lo que se suele llamar de flywheel, es decir, una vez de que empiezan a funcionar hay un ciclo de reinversión propia de esas empresas que permite que les vaya muy bien una vez han tomado la marcha. Hoy en día, Interactive Corp es propietaria del 81,2% de Match.com. Match.com ya la hemos mencionado en este podcast y es el propietario de Tinder, de Mythic y de otras muchas aplicaciones de citas. Por otro lado, es el propietario del 86,9% de Angie Home Services, que ya explicaremos un poco más qué es. Y luego también tiene una suma bastante importante de empresas como pueden ser Vimeo. Muchas veces habremos visto vídeos de Vimeo y bueno, pues ya sabemos quién es el propietario de esto. Y de hecho, IAC es la propietaria de Investopedia, que, bueno, yo personalmente he consultado bastantes veces y bueno, es curioso saber que IAC está dentro o es propietaria de esta empresa. Por lo tanto, de los activos más importantes de IAC es Match Group, que es propietaria de Tinder, y la verdad es que Tinder ha sido un negocio explosivo. O sea, lo ha hecho realmente bien. Hay efectos red. Es verdad que es un negocio incipiente, pero la verdad es que los usuarios van creciendo, está monetizado por debajo de lo que se podría y la verdad es que es algo muy a estudiar y es una empresa que quizás la propia empresa pues sí que cotiza a múltiplos bastante altos, pero yo creo que merece la pena ser analizada. Pero quizás la que quería contar más en particular en este episodio es Angie Home Services. Y es curioso porque de hecho hay un capítulo de How I Built This, del podcast de NPR, que bueno, es un podcast que suele mencionar empresas que se han creado, como pueden ser Airbnb, Angie's List, Uber, Lyft, y suele hablar con los fundadores y ver cómo fue el proceso de creación de estas empresas. Y bueno, yo tenía escuchado el capítulo y Angie's List, que es en este caso la compañía original, es una especie de TripAdvisor para todo lo que es reparaciones en el hogar. Es decir, si yo quiero cambiar la ducha de mi casa, pues hasta hoy en día, o muchas veces, pues miro, no sé, antes serían en páginas amarillas o en el periódico, o veo un cartel por la calle, pero Angie lo que hace es poder clasificar los diferentes, bueno, pues las personas que proveen de esos servicios, como pueden ser poner suelos, poner una ducha, y les da una puntuación y hay una serie de usuarios que han ido dando opiniones de esos trabajadores y así una persona que quiere hacer una reforma en el hogar puede seleccionar con quién quiere hacerla.
Y esto está muy bien porque, de hecho, la propia compañía se compara con otras como pueden ser Airbnb, Uber, HomeAway y es líder en ese mercado de reparaciones del hogar. Y es un actor que está ahí solo y que es un mercado... A mí la valoración me parece un poco similar a lo que se hacía con TripAdvisor y ver todo el mercado completo. En ese caso era el de turismo, pero en este caso es el de reparaciones del hogar, que tiene unos 400.000 millones de dólares y donde compañías como Angie Home Services pues tienen mucho recorrido para bueno, expandirse y poder mejorar. En resumen, estas dos empresas son las más importantes a la hora de valorar IAC y estudiar este holding. Y luego, además de ellas, están otras como hemos mencionado, como Vimeo, que hasta ahora pues no tiene beneficios, pero poco a poco va mejorando y sí que tiene una base de usuarios muy fiel que en principio va a ir a mejor con el tiempo. Y entonces, básicamente ya solo con Angie y Match tenemos más de la capitalización de IAC, es decir, a mí me sale haciendo el 81,2% de Match y Angie el 86,9%. El total sale $179 por acción de IAC y creo que ahora cotiza en 158, lo cual no está mal y te estás llevando gratis todo lo que es Vimeo y otras empresas como son Investopedia y muchas más. Y además, a nivel de generación de flujo de caja, el guidance para este año es de 700 millones de dólares y eso al final te sale con un free cash flow yield de un 5%, lo cual no está mal para que además de el propio descuento frente al Net Asset Value haya un flujo de caja relativo a la cotización bastante bueno. Entonces quería analizar un poco más IAC porque me ha parecido una compañía muy interesante, pero con esto cierro el capítulo de los holdings y de la valoración por suma de partes y descuento al Net Asset Value. Espero que os haya gustado, espero que haya podido dar alguna nueva idea que no se había mencionado antes. Así que dadle a like en YouTube y en iVoox. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.